Tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos trabajando acá con el grato placer y el saludo desde la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lari, quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizar a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos en Periscope, @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope, y en diferido nos sintonizan en lacabilla.com y en nuestro canal de YouTube, Radio Caracas Radio en YouTube. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes a todo el equipo de RCR y a la audiencia que se conecta con nosotros a través de las distintas plataformas. Un saludo muy afectuoso a toda esa gran audiencia que tenemos fuera de Venezuela y que se informa sobre el país estando conectados con RCR a través de su canal en YouTube, RCR en YouTube. Y aquí están ya haciéndose sentir a través de el chat de nuestro canal en YouTube. Neomar, hace unos minutos se dio a conocer una noticia interesante que hace pública el periodista Luis Olavarrieta en su cuenta personal de Twitter. Bueno, la noticia indica lo siguiente. Luis Olavarrieta conversó con Tamara, la esposa del ciudadano americano Joshua Holt, quien, como ustedes saben, fue liberado en una extraña situación la semana pasada. Las dudas con respecto al asunto son mayúsculas, todas las tenemos. Dice la señora Tamara a Luis Olavarrieta que... Se nos cayó Daniel. Me imagino que se refería, Daniel, mientras reconectamos con él, a esta noticia. La voy a leer del Twitter de Luis Olavarrieta. Joshua Holt agradece a Wilmer Ruperti por el apoyo que éste le brindó en términos legales y sobre todo a su familia durante su permanencia en el helicoide. Palabras de Joshua Holt: fue como un padrino para nosotros. Así me afirma Tamara, esposa de Holt, a través de una llamada. Daniel, ese es el tuit al que te referías. Ese es el tuit al que me refiero. Y entonces, ante eso, repetimos. La familia de Joshua Holt le agradece a Wilmer Ruperti por el apoyo que le brindó durante su permanencia en el helicoide. Dicen que fue un padrino para ellos. Nunca había sido también utilizada la palabra padrino. Pero además de eso, hay que hacer algunos recuerdos. Yo no voy a caer en especulaciones, solamente voy a relatar lo que es hechos. ¿Recuerdan la sentencia para los narcosobrinos? A los narcosobrinos le pidieron cadena perpetua y el juez les dio solo 16 años, lo que fue una decepción incluso para la fiscalía, que esperaba una sentencia muy superior a esa. No solamente le dieron una sentencia de solo 16 años, sino que les permiten, en una medida de gracia, mudar su reclusión de Nueva York, donde estaban siendo juzgados y condenados, a Miami, para facilidad de familiares y amigos poderlos visitar.
Y también recordemos que quien pagó los abogados de los sobrinos narcotraficantes de Nicolás Maduro y Cilia Flores fue Wilmer Ruperti, al cual la familia de Joshua Hall denomina su padrino. Yo pensé que ibas a aventurarte más allá del señalamiento de los hechos, pero porque lo que hay son los hechos son eso. Uno no puede especular en más. Eso es así. Ahora, no me voy a aventurar, pero yo voy a tratar de darle más contexto a esta situación. Wilmer Ruperti, que ustedes lo han conocido muy bien, y quienes no lo han conocido, les voy a recordar cuál es la hoja de vida, ¿no?, reciente de este ciudadano. Wilmer Ruperti era un hombre con una riqueza modesta, por no decir exigua, en los años previos al paro petrolero. Tenía ínfulas de ser un gran empresario nacional y, por confesión propia, Wilmer Ruperti se convirtió en un acaudalado empresario, y el empresario es un decir, luego de que cuando se pararan los buques que transportaban petróleo venezolano, él alquiló una flota, primero pequeña y luego se fue incrementando, de buques. No recuerdo a qué país, Daniel, pero él alquiló una flota de buques y la puso a disposición del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. Bueno, desde que Wilmer Ruperti se aventuró y se echó el lance de acompañar a Chávez durante el paro petrolero, es decir, de no ponerse frente a la corriente mayoritaria o no ponerse dentro de la corriente mayoritaria en ese momento de ese sector, que era parar los buques, sino él lanzarse por cuenta propia a hacerle la cama a Chávez, bueno, le empezó a ir muy bien. Wilmer Ruperti compró incluso un medio de comunicación en tiempos recientes. Ese es el dueño y ha tratado de salir de él, pero no ha podido, el Canal I. Wilmer Ruperti fue también visto recientemente en faceta directa de financista de políticos, entregándole unos sobres con 4 lochas, porque en realidad eran 4 lochas, a el entonces diputado a la Asamblea Nacional, Juan Carlos Caldera, del partido Primero Justicia. Eso le valió a Juan Carlos Caldera una expulsión, al menos momentánea, del comando de campaña de Capriles, que entonces era candidato presidencial, y luego creo que de su partido, pero luego lo reincorporaron, ¿no?, a Juan Carlos Caldera, que todavía anda por ahí. En todo caso, ¿qué quiero yo decir con todo esto? Que lamentablemente, Daniel, aquí hay una política, creo que tú has aludido a ella varias veces, y bueno, y es así en todos los países. Lo que pasa es que en Venezuela parece que tiene un rostro bastante pútrido, ¿no? Y es una política que se hace en las alcantarillas. Y esa política de las alcantarillas tiene en Wilmer Ruperti una expresión de los operadores políticos. Wilmer Ruperti es un hombre que está aquí y está más allá, que pone plata aquí y pone plata más allá, que tiene conexiones aquí y tiene conexiones más allá, y que uno no sabe a ciencia cierta a qué juega. A todas estas yo podría decir que juega a la supervivencia del régimen, a la suya propia, pero como el mundo está tan loco y uno no sabe qué hay realmente detrás de la liberación de Joshua Holt, uno se sigue haciendo la pregunta, la misma que tú te hacías: ¿qué parte de la película no conocemos de toda la historia Holt? Y ahí me voy a quedar porque no voy a ir más allá. Pero además de eso hay otros datos importantes. Para toda la operación de rescate del régimen de Chávez, desde los buques petroleros de Ruperti, tuvo papel esencial y especial el Estado Carabobo, con el puerto de Puerto Cabello, con las refinerías allí establecidas, y la persona que es enviada como valedor o intermediario en toda esta operación es nada más y nada menos que el gobernador del Estado Carabobo, quien fuese, por cierto, alcalde de Valencia. Entonces, no sé si es nada más porque el señor habla inglés o por qué, pero además de eso hay que decir que al señor Lacaba se le han hecho serios señalamientos sobre legitimación de capitales. En tal sentido, lo que hay que decir es que el gobierno de los Estados Unidos usó de intermediario para la liberación de Joshua Holt a un delincuente. Eso no es necesario que uno ilustre más. Y es un delincuente acusado por organismos internacionales de legitimar capitales. Entonces, cuando se habla de que Joshua Holt era un rehén, sin duda alguna lo era. Tanto así que con quien se negocia con unos delincuentes que lo tenían secuestrado. ¿Qué media para la liberación de un rehén?
o un pago o una acción de rescate por la fuerza. Que yo sepa, no hubo una acción de rescate por la fuerza de Joshua Holt, sino que el secuestrador se lo entregó a quien lo reclamaba. Cada quien que saque sus conclusiones. Así es, Daniel. Bueno, frente a todo esto, el día de ayer, y esto está conectado, ¿no? Porque el problema venezolano está allí. Ahora, hay atenuantes, ¿no? Uno puede ver el problema venezolano desde adentro, lo puede ver desde afuera, pero justamente desde esa mirada exterior tenemos que hablar necesariamente de las elecciones colombianas. Para hablar de las elecciones colombianas, para hacer tiempo, para que no se nos vaya el primer segmento y quedemos chucutos luego, vamos a ir a la pausa comercial temprano porque tenemos como invitado el día de hoy al profesor Luis Daniel Álvarez y vamos a hablar de qué ocurrió en Colombia el día de ayer y qué implicaciones tiene la elección colombiana, que algunos han dicho por allí que es la primera en la historia que tiene tantas implicaciones para la política venezolana, justamente en nuestro ámbito doméstico. A ver si eso es así o es una mera elucubración. Daniel, vamos a ir a la pausa y venimos entonces con el profesor Luis Daniel Álvarez a la vuelta de este corte comercial. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Traer un celular de los Estados Unidos a Venezuela no tiene por qué ser una pesadilla. Tuplata.com.be ofrece tarifas especiales en el envío de teléfonos móviles. Quítate de encima el estrés y recíbelo fácil, rápido y seguro. Tuplata.com.be te brinda atención personalizada en horarios extendidos a través de WhatsApp. Y si tu empresa realiza envíos de un volumen considerable, también tienen una tarifa especial para ti. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con Tu Viaje en Primera Clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos Tu Viaje en Primera Clase. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara, exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela, y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Antes que todo, una aclaración metodológica. Como en este programa se discuten solamente cosas que se aproximan a la realidad o que nosotros pensamos que se aproximan a la realidad, vamos a hablar de elecciones colombianas. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, en las elecciones colombianas uno tiene una certidumbre de que los porcentajes que se le adjudicaron a cada candidato por el órgano electoral de ese país el día de ayer, más o menos son, por no decirlo completamente, los que efectivamente los electores le adjudicaron a través del voto el día de ayer, cosa que no pasa en Venezuela. Entonces, partiendo de esto, hay unos resultados el día de ayer. Daniel y estimado Luis Daniel Álvarez, que ya está en la línea telefónica, en el Skype.
Ayer gana Duque la primera vuelta con el 39.1%, luego le sigue Petro, el candidato de la izquierda, con el 25.1%, cerquita Fajardo de la Coalición Colombia, 23.7%, y aguas abajo vienen ya las derivaciones liberales, ¿no? Vargas Lleras con el 7%, un voto en blanco que se contabiliza en Colombia, 2%, y el candidato del Partido Liberal, 2 puntos apenas, que es Humberto de la Calle. Daniel, si quieres comienza tú presentando a nuestro entrevistado y tienes el honor de hacer la primera pregunta. Bueno, tenemos con nosotros vía Skype a nuestro buen amigo el doctor Luis Daniel Álvarez, que tiene bastante tiempo haciendo seguimiento como experto electoral que también es, porque Luis Daniel es como un hombre orquesta. Afortunadamente lo tenemos como amigo y lo podemos entrevistar acá. Pero Luis Daniel, tú has sido observador internacional en varios procesos electorales y además has cubierto como periodista varios procesos electorales colombianos. Cuéntanos cómo viste el proceso de ayer y cuáles son tus apreciaciones ya luego de saberse quiénes son los ganadores y quiénes pasaron a la segunda vuelta. Bueno, Daniel, Omar, perfecto el audio. Sí, le escuchamos, Luis Daniel, le escuchamos. Bueno, no, muy agradecido como siempre por la invitación. Y Nomar entonces hoy ha internacionalizado su programa, conectado al mismo tiempo Colombia y Alemania, y la audiencia pues que nos escucha y nos sigue. Así parece. Yo diría que el proceso colombiano, a mi entender, tiene 3 grandes aristas. La primera, una arista que incluso involucra mucho a Radio Caracas Radio, a las radios, a los periodistas que nos escuchan, que es el manejo institucional. A mí en esta oportunidad, como decía Daniel, me tocó trabajar periodísticamente, hacer cobertura de medios de comunicación y incluso cargo mi credencial de prensa, la credencial que me dio la Registraduría Nacional del Estado Civil, una credencial donde tuve plena posibilidad de cubrir, de entrar a los centros de votación. No me pusieron un guardia, un policía al lado para ver a dónde tenía que ir, para ver qué decía, qué escribía, qué grababa. Luego me dirigí a la sala de prensa de la Registraduría, una sala de prensa ubicada en la sede de Corferias, que es una institución, un lugar donde hacen feria de libros, donde hacen actividades culturales, y ahí donde había un centro de votación de 320 mesas, además, funcionó una sala de prensa donde teníamos computadoras, teléfonos, posibilidad de conectarnos, donde el registrador salió a conversar con los periodistas, a responder preguntas, algunas de ellas bastante incómodas además sobre el proceso, pero eso es lo primero que quiero resaltar, la institucionalidad, el pleno respeto para que los periodistas, independientemente del lugar de donde viniésemos, pudiésemos ejercer nuestro trabajo. Eso es lo primero que quisiera resaltar. Lo segundo, como tal, el proceso comicial, una elección muy rápida. Yo tuve oportunidad de acompañar a algunos electores que iban a los centros, por supuesto me quedaba en la mesa, no iba hasta el proceso, pero sí tomaba el tiempo y una persona entraba, se sometía a una requisa con una policía por lo demás muy amable, que saludaban, daban los buenos días, ayudaban a las personas con problemas de movilidad, y entre el ingreso al centro y la salida, un promedio entre 3 y 5 minutos, un proceso muy rápido. La gente presentaba su cédula de ciudadanía, le daban su boleta. En el lugar donde se votaba había bolígrafos o esferos, como les dicen aquí. La gente marcaba su opción, la introducía y se retiraba entonces del lugar con un comprobante de votación que le sirve para muchas cosas, por ejemplo, para tener descuentos en las matrículas universitarias, para tener posibilidad de que rifen algunas cosas, y a los primeros votantes, a las personas que votaban por primera vez, les daban un certificado de haber cumplido con el deber electoral. Le preguntamos a los miembros de mesa, ¿ustedes les pagan algo? No nos pagan, lo hacemos por un deber ciudadano, pero nos dan un día libre. Y al que vote le dan medio día libre, previo acuerdo, por supuesto, para definirlo con su patrono. Entonces, un proceso además muy rápido, donde teníamos un boletín a las 4:10 de la tarde y teníamos al registrador hablando con nosotros a las 4 en punto de la tarde, cerrando el proceso. Luis Daniel, ¿a ti te sorprendieron los resultados? La votación que alcanza, por ejemplo, Duque, la que registra Petro y más aún, la que muy cercanamente registra también a Petro, registra el candidato de Coalición Colombia, Fajardo. Yo diría, Neomar, y lo hemos conversado muchas veces y así nos va, uno a veces a las encuestas colombianas les tiene miedo. Son unas encuestas que tienden a equivocarse, que tienden
normalmente a asumir escenarios que no son, pero en este caso las grandes encuestadoras, que eran 5, acertaron. ¿Acertaron en qué medida? En el orden. Primero, la que más porcentaje le daba a Duque, le daba 42, la que menos le daba 35, sacó 39%, Petro lo ubicaban de segundo. Sí hay una sorpresa con la votación de Fajardo, que no necesariamente implica una equivocación de las encuestadoras, porque aquí hubo veda de encuestadoras hace una semana, pero la campaña siguió y Fajardo aprovechó ese empujón para seguir yendo a programas de radio, programas de televisión, y entonces escuchaba uno por los pasillos, por los lugares, que Fajardo iba subiendo la aceptación a nivel electoral. Y eso es lo que pudo reflejarse allí. En la sala de prensa se vivió un sentimiento muy interesante en algún momento, porque Fajardo subía, Petro bajaba, y se llegó a pensar que eventualmente podía Fajardo pasar. No fue así, pero deja a Fajardo como una figura, claro, digo yo, visión de futuro. Claro, ahora, Luis Daniel, fíjate algo. En las segundas vueltas son un mecanismo interesante para asegurar que el candidato presidencial que resulte ganador tenga la mayor suma de apoyos y que no llegue al poder una persona con un 20 o un 30% del electorado nada más. Pero también construyen las primeras vueltas, donde normalmente en la primera vuelta se escoge al Congreso. Se construye también unos parlamentos con unas fuerzas normalmente divididas, que obligan al presidente que es electo en la segunda vuelta a negociar y a pactar. La pregunta es, más allá de lo que ocurra en la segunda vuelta, en un escenario donde gane Iván Duque o donde gane Petro, ¿quiénes van a ser las fuerzas fundamentales en ese parlamento? Daniel, pregunta difícil por varias razones. El Congreso que se escogió la vez anterior, donde se hizo también la escogencia de los candidatos, donde ganó Duque a la doctora Marta Lucía Ramírez y donde le ganó Petro a Carlos Caicedo, y se convirtieron entonces en abanderados presidenciales, fue un Congreso que evidenció que nadie tiene absolutamente el control. Un Congreso más bien que dirimió personalismos, donde los senadores se peleó por ver quién era el más votado, el expresidente Uribe, Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá, Jorge Robledo, figura que viene del maoísmo, pero que es un hombre muy bien valorado en la opinión pública colombiana. Entonces era un Congreso que, pasara lo que pasara ayer o pase lo que pase el 17 de junio, va a dejar un país completamente desdibujado y un presidente sin ningún tipo de piso. ¿Por qué digo que la pregunta incluso es mucho más complicada, o la respuesta es más complicada de lo que parece? Por un detalle que señalaba Neomar Adolfo al principio. Él tocaba la situación, por ejemplo, del Partido Liberal. El Partido Liberal no alcanzó el umbral el día de ayer. No solo es una división, es una política que podemos ver con los gritos, por ejemplo, de fuera Gaviria, no queremos a Gaviria, que se dieron allí cuando el doctor de la Calle, por cierto, en mi criterio, con un discurso muy institucional y muy de estadista, tal vez el mejor discurso que pudo dar algún candidato ayer. Deja entonces un partido con muchas tendencias, pero hay algo más grave. El Partido Liberal cumple 170 años en el 2018 y probablemente es la crisis más difícil porque le va a tocar devolver todo el dinero que le dio el poder electoral, que le dio la institucionalidad para hacer campaña. Estamos hablando de 9.000 millones de pesos. De la Calle también tiene que devolver un préstamo que le dieron personal por 1.500 millones de pesos. Porque en Colombia, Luis Daniel, para aclararle a la audiencia, porque es bueno, estas son lecciones de democracia. En Colombia hay un sistema de financiación, entiendo, de la política, donde a ti te adjudican, me imagino yo, proporcionalmente, de acuerdo pero te lo adjudican por adelantado, un capital, y ese capital, de acuerdo a tu desempeño en la elección, tú de esa parte o te quedas con todo el capital o devuelves una parte de acuerdo al porcentaje que tú registres. ¿Me equivoco? O devuelves todo en el caso si no alcanzas, no llegas al umbral, la votación, a un mínimo, que no llegó al umbral. Entonces, ¿por qué toco este tema de esta forma? Porque los liberales, que son una estructura fuerte, entre comillas, con una presencia importante en el Senado, con una representación fuerte en la Cámara de Representantes, son un actor que va a quedar plenamente disgregado entre caudillos
del ala de Gaviria, del sector de Samper, de lo que todavía representa Horacio Serpa, que no fue reelecto, no optó a la reelección, sino que fue su hijo. Lo mismo pasa con el Partido Conservador, otro histórico de la política latinoamericana, que ayer quedó muy mal parado, no pudo mover su maquinaria para que Vargas Lleras obtuviera una votación mucho más fuerte e interesante. El partido de la U, que es partido de gobierno, que apoyó a Vargas Lleras, tampoco tuvo la posibilidad real de empujar la candidatura de Germán Vargas Lleras. Entonces, Daniel nos dice, bueno, pero una segunda vuelta o después de la primera vuelta hay que pensar qué tipo de negociación tendría que darse y con quién cuentan los candidatos. Yo creo que cuentan escasamente con lo que tienen. ¿Qué tienen? El uribismo, el Centro Democrático, que es el ala del presidente Uribe, tiene una representación interesante en el Senado y una representación que aumentó en la Cámara de Representantes. El caso de Petro es dramático. Petro tiene 4 senadores de la lista de la decencia que se adjudicaron al final. O sea, Petro no estaba obteniendo senadores, sino los últimos boletines, el mes de marzo se los dieron. ¿Esa pero lista de la decencia cuál es? ¿La lista de la justicia transicional, de la adjudicación automática a los guerrilleros? ¿Cuál es esa lista? No, esa lista de la decencia es una del sector de Petro, del sector de Aida Bella, que viene de la Unión Patriótica, de esos sectores, de la izquierda, sí. De una parte de esa llamada izquierda colombiana, así con asiento fuerte en Bogotá, donde está, por ejemplo, esa lista sacó 2 representantes a la Cámara de Representantes, lo que era nuestra Cámara de Diputados en Venezuela, lo que es en la Cámara de Diputados en México. La otra instancia tiene 166 representantes y la lista de Petro tiene 2, una de ellas, por cierto, la hija de Carlos Pizarro, que fue guerrillero del M-19 y luego candidato presidencial, asesinado en esas épocas de violencia. Luis, vamos a parar aquí y vamos a ir al corte. Yo quiero que de la vuelta hablemos, Daniel, también de las implicaciones que tiene, si las tiene realmente el triunfo de uno u otro al final en la segunda vuelta, cuando esto se concrete. ¿Cuál podría ser la política que adelanten con respecto a Venezuela? ¿Qué podemos nosotros esperar? No solamente eso, Neomar, también, y Luis Daniel, tenemos que revisar si de verdad esos 2 candidatos representan agendas distintas en función del discurso que han dado y del pensamiento que en el pasado han expresado. Pero vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más de esta interesante conversación con el doctor Luis Daniel Álvarez sobre los resultados electorales en Colombia. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Blue acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amiga, a la hora de comprar ropa casual, primero pasa por Linen Shop y ni te preocupes por la calidad y costo de tus prendas de vestir. En Linen Shop solo venden productos de primera calidad y al mejor precio del mercado, sea Navidad, carnavales, Semana Santa, vacaciones y el resto del año. Linen Shop está ubicado en la planta baja local 153 del Centro Merpo Oeste, en Chacao, entre calles Pantín y Los Ángeles. Y recuerda, en ropa casual, Linen Shop es moda y algo más. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente.
Mi Cochinito Favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Le preguntábamos, a Luis Daniel Álvarez, nuestro invitado el día de hoy, ¿qué implicaciones tiene, por ejemplo, en la política venezolana o podría tener si gana Iván Duque o si repunta Petro, que le tiene 15 puntos por detrás de Duque en las elecciones? ¿Habría una variación sustantiva, Luis Daniel, en la política colombiana si gana uno u otro candidato? Yo diría que la hay en la forma en que se están haciendo las cosas. Entonces, es bueno indicarle a la audiencia que las soluciones mágicas y esos sombreros de donde salen conejos y salen chispas de colores, esos sombreros de mago, no existen en la política. Mucha gente tiende a pensar que el verbo encendido del presidente Uribe, que la actitud de gente como la senadora Paola Holguín, que posiciones como las de José Obdulio Gaviria, estamos hablando de referentes en la fracción parlamentaria del Centro Democrático en el Senado, y además repitieron, que puede provocar a lo mejor un cambio en Venezuela. Vamos a revisar esto con calma. Primero el caso Duque. Duque dijo el último debate, aquí hubo un debate de la televisión, en la televisión el viernes antes de las elecciones. Y en ese debate le preguntaron, el tema venezolano ocupó un par de negros en la discusión. Y le preguntaban a Duque si él apoyaría, por ejemplo, una maniobra estadounidense en territorio venezolano, y Duque decía que no, que él no está de acuerdo con eso. Además, creo que es una respuesta importante la que da, que él lo que haría sería fortalecer los mecanismos de presión en Venezuela. Él cree que él incluso seguiría con la tendencia de ver qué puede hacer la Corte Penal Internacional, que él recordó que él como senador recogió un buen caudal de firmas, más de 80 firmas para pedir una investigación y que se juzgara al gobierno venezolano. Pero más allá de eso, creemos que el Grupo de Lima va a tener la misma posición. Juan Manuel Santos ha endurecido su posición respecto a Venezuela, después de haber dicho que Chávez era su nuevo mejor amigo y de tener buenas relaciones con Maduro, ha afianzado su visión hacia Venezuela, es uno de los pilares del Grupo de Lima, está allí porque además le preocupa el tema de los migrantes. El caso de Petro es un político muy hábil. Eso de pensar que Petro es torpe, que Petro no entiende, es lo peor que puede ocurrir. El minimizar a Petro es gravísimo. Petro es un hombre sagaz, es un hombre astuto. Y Petro evidentemente sabe que retratarse o fotografiarse con el gobierno venezolano es perder votos. Entonces, en ese debate le dijeron a usted que se ha desmarcado el gobierno. Claro que me he desmarcado, porque a mí el gobierno de Venezuela se me parece mucho al de Colombia. Y por ahí se fue dándole la vuelta a como él le parecía, ¿no? Ese sí. Pero bueno, debe ser por la nacionalidad de los mandatarios, ¿no? Podría ser. Pero el hecho allí, Neomar Adolfo, es que pareciera más bien, por supuesto, creo que nosotros no podemos ver esto, y Daniel, que toma también el tema internacional, no podemos dejar ver esta elección sin entender lo que puede pasar el 1 de julio en México, si gana López Obrador. Entonces, Petro y López Obrador apostarían evidentemente a una idea de diálogo, como la llama el gobierno de Venezuela, a unos mecanismos de conversación, y el Grupo de Lima, que es el que está abanderando la lucha para que en Venezuela haya un diálogo verdadero, o una transición democrática, o una salida a la crisis de gobernabilidad, perdería en este caso a dos referentes muy fuertes, que son Colombia, tal vez el principal receptor de la crisis venezolana a través de las fronteras, de la cantidad de venezolanos que llegan a las calles de Cúcuta, a las calles de La Guajira, a las calles del departamento de Arauca, y México, que tiene también una posición institucional bastante marcada. Yo diría que esos son los dos elementos que podrían actuar en el caso venezolano. Ahora, Luis Daniel, fíjate la gran situación en la que estamos. Tenemos al señor Petro, que es frontalmente comunista o inserto en esa corriente foro-sao paulista
guevariana y toda aquella cosa que hasta guerrillero del M-19 fue. Y tenemos al señor Iván Duque, que tiene unas posiciones rosaditas blandas, con palabras de admiración hacia las posiciones del Papa Francisco, con palabras donde habla de alguna u otra manera de forma, por decirlo de una forma bonita, en términos socialistoides a veces. Pero entonces la gran pregunta es, en este momento, ¿Iván Duque de verdad es uribista? ¿O Iván Duque es otro Santos que se aprovecha del caudal electoral de Uribe para llegar al poder y después lanzar a un lado a Uribe, como hizo el propio Juan Manuel Santos? Interesantísimo, Daniel, porque ese es el argumento que los duquistas, vamos a llamarlo así, expresan y tienen a favor de Duque. Duque no se va a dejar manejar como no se dejó manejar el ministro estrella, el hombre de la seguridad democrática, el que fue capaz nada más y nada menos de bombardear a la FARC en Ecuador. Si ese hombre, el ungido de Uribe, terminó volteándose, este también puede hacerlo. Pero yo creo que la cosa es mucho más complicada, porque hace un momento tú decías quién era Petro, pero hay que decir también quién es Iván Duque. Ajá, ¿quién Iván es? Iván Duque es un tecnócrata, un hombre de una gran formación, con obra escrita, con cursos, pero Duque es un hombre relativamente nuevo en la política colombiana. Es un hombre incluso que hasta cuando empiezan estas campañas la gente busca detalles de la vida y se consigue con un elemento de suerte. Cuando el Centro Democrático sorteó dónde se iban a sentar los senadores, por supuesto Uribe ya tenía su puesto, pero empezaron a sortear y al que le tocó la curul de al lado fue a Iván Duque. Entonces, estando allí, empezó a conversar. Iván Duque aparece, uno busca cargos políticos de Iván Duque, e Iván Duque es senador en el 2014 hasta el 2018. No fue concejal, no fue ministro, tuvo participación en asesorías de organismos, pero es un hombre que empezó entonces a canalizar esa idea del expresidente Uribe de darle una cierta renovación a su discurso y a su posición. Pero Iván Duque es contestatario. Cuando se empieza a asomar dentro del Centro Democrático la propuesta de a quién van a postular, Duque trata de irrumpir con una marca personal y se vino abajo en las encuestas, porque las encuestas decían algo muy claro. Le decían a la gente, ¿quién quiere usted que sea el próximo presidente de Colombia? Uribe. Y mucha gente respondía, no, el que me diga Uribe. Claro. Uribe no puede ser ya. El que me diga Uribe. Si Uribe me dice que es Iván Duque, yo voy con Iván Duque. Si Uribe me dice que es Paloma Lacerna, yo voy con Paloma Lacerna. Si Uribe me dice que es Paola Holguín, me voy con ella. Entonces, eso llevó a Duque a darse cuenta que él no podía imponer el duquismo como una forma de actuar, sino que él tenía que seguir a la sombra de Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe entonces está allí. Creo que Duque es más hábil de lo que muchas veces se dice, porque aprendió la lección de Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga, un político versado que fue candidato hace 4 años, no cerraba los actos de campaña. Y ustedes, como hombres de política, saben que el candidato cierra y después la gente se va. No, él hablaba y después venía Uribe, que era la gran atracción, el gran hombre del espectáculo que venía a conversar. Pero Duque, por supuesto, va a seguir adelante. Pero hay un contrapeso, Daniel, que es relevante, que es la doctora Marta Lucía Ramírez. De los conservadores. Conservadora, pero una mujer de temple, de historia, ministra de Defensa, embajadora en Francia, ministra de Comercio, senadora, que habla a las bases conservadoras, no a la directiva del partido, a las bases conservadoras, y le habla a los uribistas. Bueno, ella, que mucha gente dice que ha debido ser la candidata presidencial y aguantar a Duque 4 años más, es probablemente la que termine de cierta forma jugando a que este no se crea una reinvención de Uribe unos cuantos años menor. Interesante. Bueno, yo sacaría una conclusión parcial, y es que evidentemente Álvaro Uribe es una realidad en Colombia. Yo creo que es laudable el hecho de que un hombre que haya salido del poder hace 8 años todavía, y con todos los traspiés que ha dado, bueno, 8 años no, 8 años después de que postuló a Santos, pero hace 16, ¿hace cuántos años tiene? Bueno, no, hace 8 años, pero que haya dejado...
hace 8 años, pero que haya dejado un sucesor que le traicionó, que luego haya sido capaz de montar un partido que todavía no es un partido, porque todo gira en torno a Uribe, pero que tiene todavía el ascendente que tiene dentro del pueblo colombiano. O sea, yo creo que Uribe es un fenómeno político definitivamente. Pero, Luis Daniel, ¿hay algo más que abona la tesis de la gente que cree que se puede endurecer la posición colombiana con respecto a Venezuela? Porque la gente se pregunta sobre Venezuela. Y es esta reciente noticia sobre la incorporación de Colombia como socio, una especie de socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Ustedes saben que allí está los Estados Unidos, está Inglaterra, está Francia, potencias militares, y que es una alianza militar. ¿Qué realmente hay detrás de esa adhesión de Colombia a la OTAN? ¿Y qué se puede esperar de eso con respecto a Venezuela? Eric del Búfalo decía, bueno, todos los países de Occidente, la ONU, la OEA, sobre todo el Grupo de Lima, han declarado que las elecciones de Venezuela fueron fallidas. Aquí estamos ante la evidencia de una especie de Estado fallido, y es un Estado fallido que va a colindar con un socio de la OTAN en los próximos meses. ¿Eso tiene algún impacto real? Bueno, Estados fallidos colindando con socios de la OTAN ya los tenemos, ¿no? Uh-huh. Creo que la influencia, el tema, por ejemplo, más claro, el tema sirio, donde afecta a países de la OTAN, es muy marcado, incluso en temas de refugiados. Pero yo diría que esta es, primero, el ingreso de Colombia a la OTAN no es una aspiración de reciente data, es algo que vienen trabajando, y es tal vez la firma. Santos se despide de su gobierno con dos cosas: el ingreso finalmente de Colombia a la OCDE, la Organización del Desarrollo, la Cooperación, y este ingreso a la OTAN en un ingreso en cierto plazo donde evidentemente van a discutir estos temas, pero hay instituciones en Colombia, impera en Colombia un nivel de debate, un nivel de congreso, un nivel de realidad política que tiene a otros temas, y esto a lo mejor va a sonar muy duro, va a sonar muy fuerte, pero en Colombia hay realidades muy marcadas. Y aunque Venezuela para la institucionalidad colombiana representa un peligro por muchas cosas, por seguridad, por narcotráfico, por personas que se vienen legal, de forma legal o ilegal, hay otros temas en Colombia que son los que toman el centimetraje de la prensa, al menos en las primeras de cambio. El tema de la paz, el tema de las mal llamadas, digo yo, disidencias de la FARC, porque para mí son la FARC, el tema de la violencia, el tema de los jóvenes, unos jóvenes, por cierto, que ayer nos indican no votaron en su mayoría y que son votantes de Petro por una idea romántica de la justicia, de la libertad, de la revolución, y que no salieron a votar. Entonces, el tema venezolano y los debates en la televisión lo indicaban, estaba en la agenda, pero no era un tema prioritario per se. O sea, no es que gana Duque y automáticamente entonces los venezolanos van a celebrar que hay una salida democrática. Exactamente, pero también que no se puede seguir vendiendo potes de humo, Luis, porque aquí lamentablemente hay una especie de operación de opinión pública, no sé si organizada o espontánea, de opinadores a través de redes sociales y medios de comunicación, se ponen a venderle a la gente, así como que le vendieron que las elecciones eran la salida, y así como que le vendieron que la calle sin retorno era la salida, ahora andan vendiendo la invasión inminente como salida. Y entonces en cualquier movimiento de forma irresponsable, bueno, ganó Duque la primera vuelta, ya vienen los marines. No, a Donald Trump se volteó para la izquierda, ya vienen los marines. Hay una cosa con la cuestión de la incorporación supuesta a la OTAN, que no es una incorporación a la OTAN. A Colombia le han dado el rango de socio global, que es el mismo rango que tiene, como no, lo tiene Japón, pero también lo tiene Afganistán, también lo tiene Pakistán, Irak, también lo tiene Mongolia. O sea, no estamos hablando de que estamos incorporando el ejército colombiano para, como dijo el que lamentablemente es colega nuestro, Luis Daniel, el canciller Arreaza, que eso era una amenaza obvia de instalación posible de armamento nuclear en Colombia, buscando una cuestión, bueno, para pensar que es un gran manipulador, y además de eso buscando la misma épica castrista de los misiles y toda aquella cosa. Yo creo que eso hay que explicárselo a la gente, Luis Daniel. Esa incorporación a la OTAN no es una cosa como la están pintando por allí. Vamos a ir, Daniel, Luis Daniel, vamos a ir a la pausa, que tenemos el corte encima y venimos rapidito con el último segmento. Gracias por estar allí, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM.
Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Un servicio público rapidito, Daniel. El señor Freddy Altuve solicita pañales para adultos talla M. Si usted puede ayudar al señor Freddy, por favor comuníquese con su hija Ana Altuve al número 0426-510-2433. 0426-510-2433. Daniel. La cuestión es simple, cuando nos quedan pocos minutos, Luis Daniel. Ese ingreso de Colombia a la OTAN, así como lo están pintando. O sea, en realidad, ¿qué repercusión tiene eso en lo inmediato? ¿Qué gana Colombia con eso? ¿Llegan unos misiles allí que van a poner nucleares? ¿O le llevan un portaaviones para que usen ellos? ¿Cómo es eso? No, yo diría que primero es vendido no solo a lo externo, sino a lo interno, como un triunfo moral. Creo que es un hecho que mientras otros países de la región, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, retroceden, Colombia se inserta a discutir y a debatir con países de otras dimensiones. Uh-huh. A mí, más que el de la OTAN, el otro ingreso, el de la Organización de la Cooperación, el desarrollo, me parece mucho más relevante porque ni siquiera implica recursos, pero te sienta a evaluar las políticas públicas con los grandes países del mundo. Y a lo mejor alguna, en el caso de la OTAN, alguna cooperación en materia militar para ejercicios conjuntos, cursos, intercambios. Eso es en realidad lo que creo, lo que estaría ganando Colombia en ese caso, insertarse a una comunidad donde será un elevado más. Tú ponías otros países que no hemos visto que les manden tampoco estructuras y les manden más allá de cierta ayuda por otros acuerdos, pero les mandan personas para que se formen en los países de la OTAN, para que hagan cursos, para que aprendan a usar ciertos armamentos, para que estudien nuevas tácticas de acción. Creo que ese es el entramado. Podríamos decir, Luis Daniel, para ponerlo en términos sencillos, para que el ciudadano común que no entiende de relaciones internacionales nos entienda, que esa categoría de socio global de la OTAN es una especie de credencial para que el que la tiene chapee y diga, ay, yo estoy en la OTAN, mira mi credencial, mira mi chapa. A usted lo admiten en el club, va a ir al club, pero no lo va a presidir.
Usted no va a ser presidente del club, ni va a dirigir el carnaval en ese club, pero usted es miembro y puede entrar y puede ir allá y decirle a sus compañeros de edificio y de emisora, yo estoy en ese club y tú no. Luis Daniel, Iván Duque le sacó 15 puntos en la primera vuelta a Petro. ¿Ya zanjó la victoria? ¿Ya está por sentada esa victoria en la segunda vuelta? ¿O todavía tiene chance Petro de dar el zarpazo? Yo creo que no, en política no hay realidades absolutas y tampoco en lo electoral. La diferencia es grande. La diferencia hace 4 años era apenas de 200.000 votos. Aquí estamos hablando más de 2 millones de sufragios, pero no puede confiarse tampoco Duque. Creo que tiene que fortalecer, en mi criterio, la campaña. ¿Hacia quién? Hacia 2 sectores. Primero, los jóvenes, los que no votaron y podrían salir a votar por eso que decíamos antes, el romanticismo, la idea de un Petro liberador y un hombre distinto. Él tiene que hablarles a esos muchachos y hablarle a los de La Paz. La gente que dice, no me gusta Petro, él se parece a Venezuela, él es comunista, él es del Foro de Sao Paulo, pero el otro es la guerra. Él tiene que decir, no, yo no soy la guerra, yo soy la paz, pero sin impunidad. Eso es lo que le podría garantizar. El peor error de Duque es confiarse que puede ganar, porque esta es una sociedad con 36 millones de electores, y 37, ayer votaron cerca de 20, y queda esa franja que podría hacer que ocurra cualquier cosa. Pero Luis más Daniel, cómodo y le permite esa comodidad pensar. Luis Daniel, nos has dicho, y esta es la última pregunta, pero tenemos que ir, nos has dicho que no hay en tu concepto, en tu visualización, no hay un apoyo a, por ejemplo, una invasión militar, pero ¿qué sí hay con la victoria probable, muy probable de Iván Duque luego de su, digamos, de su llegada a la presidencia de Colombia? Hay, por ejemplo, tú ves, por ejemplo, una ruptura de relaciones con Venezuela, retirada del embajador, endurecimiento en la política con respecto a Venezuela. Endurecimiento, sanciones, ya no hay embajador de Colombia en Venezuela. Entonces lo que va a hacer es incrementar y coordinar mucho más con el Grupo de Lima, donde entonces estará Macri, estará Duque, estará Temer, donde entonces van a empezar a presionar mucho más a Venezuela para obligar al gobierno a una salida democrática. Pero no se puede decir, Luis Daniel, ya con esta nos vamos, que Petro perdiendo, como podrá creerse que va a ocurrir en la segunda vuelta, termine acabado, porque tiene una fracción, tiene una presencia y podría terminar siendo como fue Evo Morales en Bolivia, que perdió varias, pero al final la pegó. Yo a esa, Daniel, al que le doy ese escenario más fuerte, si actúa con inteligencia, es a Fajardo. Creo que Fajardo es el gran ganador de ayer y puede labrarse un futuro. Así es. Con los verdes, de verdad, yo creo que los veo muy cerca. Después de lo que hizo Mocus hace creo que 2 elecciones, es el que veo más cerca de todo de romper el bipartidismo ya, inclusive proliferado entre uribismos, liberales, conservadores, es al que veo. Gracias, Luis Daniel. El problema, Luis Daniel y Neomar, es algo de lo que me he dado cuenta en Europa. Los verdes en realidad por dentro son rojos. Ese es el problema. Y muy verdes, no maduran. Luis Daniel, gracias. Era Luis Daniel Álvarez, gracias, internacionalista, Daniel, muy amable, doctor en ciencias sociales, y especialista en procesos y sistemas electorales. Daniel, nos despedimos por hoy. Volvemos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.